1936 su primera posición de neutralidad y comienza sus envíos de material bélico al gobierno republicano. A partir de ese momento y a lo largo de toda la guerra, la República no va a tener más ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Moscú. Hasta ese momento, Stalin se había limitado a promover manifestaciones multitudinarias como la que en el mes de agosto congrega en Moscú a miles de trabajadores para apoyar a los luchadores españoles antifascistas. Stalin organiza además una colecta masiva y convoca a todo el pueblo soviético a dar parte de su salario para apoyar a los combatientes republicanos. Pero es en octubre de 1936 cuando llegan a España los primeros suministros soviéticos de armamento, que con altibajos se mantendrán hasta casi el final de la contienda. Moscú suministra al gobierno republicano más de 600 aviones de combate, carros, ametralladoras y abundante munición. Además del material bélico, la Unión Soviética envía a la República numerosos especialistas y asesores militares. Las compras de armamentos efectuadas por la República son financiadas con las reservas del oro del Banco de España. La Internacional Comunista aporta a su vez a la República una importante ayuda humana, las brigadas internacionales. Alrededor de 40.000 hombres, en su inmensa mayoría comunistas, procedentes de 53 países, se alistan en las brigadas internacionales y vienen a España a combatir contra el fascismo. Los primeros brigadistas llegan a España en el otoño de 1936. La defensa del Alcázar de Toledo constituye el episodio más famoso de este primer periodo de la guerra. Fracasada la sublevación en Toledo, alrededor de 1000 personas civiles y militares se refugian junto con sus familias en el Alcázar, sede de la Academia de Infantería del Ejército. Allí se hacen fuertes los sublevados. Las milicias republicanas consideran objetivo prioritario la rendición del Alcázar, el único punto de resistencia que se mantiene en las cercanías de Madrid. El asedio dura 2 meses, pero los constantes ataques republicanos no logran dañar los poderosos muros de piedra de la fortaleza. Los asaltantes intentan una última y definitiva embestida. Cavan largos túneles con el propósito de dinamitar los cimientos de la fortaleza y forzar así su rendición. El asunto cobra tal importancia política que el propio presidente del gobierno de la República, en esos momentos Francisco Largo Caballero, acude a Toledo para asistir al esperado acontecimiento. Semidestruido el Alcázar resiste. Los asaltantes no logran rendirlo. Finalmente, y después de una heroica resistencia, el Alcázar es liberado por las tropas del general Franco, quien convierte este episodio en el símbolo máximo de la causa nacionalista. Madrid se convierte a su vez para España y para el mundo en el símbolo de la causa republicana y de la lucha contra el fascismo. No pasarán es la consigna que se repite en Madrid en ese octubre de 1936, cuando una vez liberado el Alcázar de Toledo, las tropas de Franco se disponen a tomar la capital de España. Los preparativos de defensa en Madrid se vienen haciendo desde tiempo atrás. Grupos de obreros han estado durante semanas cavando trincheras y fortificaciones alrededor de la ciudad. Comunistas, socialistas y anarquistas reclutan hombres y mujeres a quienes se les proporciona una mínima instrucción militar.
la población va a ser necesaria para intentar resistir los ataques de unas tropas profesionales que cuentan además con el importante apoyo bélico de los alemanes. El ataque de Madrid se inicia con una intensa campaña de bombardeos por parte de la Legión Cóndor alemana. Los bombardeos son seguidos del lanzamiento de bombas incendiarias con el fin de hacer arder las casas y los edificios importantes de la ciudad. Los bombardeos causan la muerte de 150 civiles, entre ellos muchos niños. La prensa internacional reacciona horrorizada. De noviembre. Cuando la batalla ya es inminente, el gobierno republicano abandona precipitadamente Madrid en lo que es interpretado como una huida y se marcha a Valencia. El general Miaja tiene que asumir en solitario toda la responsabilidad de la defensa de la capital. Enfrente tiene a 25.000 hombres, sobre todo legionarios y tropas moras, verdaderas fuerzas militares mandadas por Franco y otros prestigiosos generales africanistas. Los jefes republicanos comunican a la retaguardia que la mitad de sus hombres han caído. La orden de los defensores de Madrid es resistir en todo el frente, sin retroceder ni un paso. En esos momentos críticos es cuando aparecen desfilando en perfecta formación por las calles de Madrid las primeras brigadas internacionales. Casi 2.000 hombres de 17 nacionalidades. Los madrileños no están completamente solos frente al enemigo. En Madrid, el pueblo despide con todos los honores y el más hondo sentimiento a los brigadistas que, llegados a España para luchar contra el fascismo, han muerto en el combate. Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren, Mamita mia, so schlecht beraten, so schlecht beraten? En enero de 1937, después de 2 meses de batalla y casi 10.000 muertos, el frente se estabiliza y la capital de España se dispone a resistir un largo asedio. Madrid no se ha rendido. Abril de 1937. La Legión Cóndor alemana se prepara para llevar a cabo una experiencia que sus jefes políticos consideran de gran interés para el futuro de la Alemania nazi. Se trata de comprobar el efecto que tiene en la realidad el principio llamado de guerra total, que busca paralizar por el terror todos los resortes, tanto da que sean civiles como militares, del enemigo. La víctima elegida es Guernica, una ciudad pequeña que es además el símbolo de las libertades de los vascos.
En 2 horas y 3/4, la ciudad es arrasada por los bombardeos. El centro de Guernica arde por los 4 costados. Más de 1000 civiles mueren en el ataque que se lleva a cabo en sucesivas oleadas. Otras muchas personas quedan gravemente heridas o mutiladas. La indignación internacional alcanza grados tales que ni Hitler ni Franco se atreven a asumir la responsabilidad de lo sucedido. Durante mucho tiempo, la versión franquista sostuvo que el bombardeo había sido obra de los separatistas vascos. Solo al cabo de los años se pudo conocer con exactitud toda la verdad de aquel espanto que Pablo Picasso plasmó en un cuadro inmortal. Y así, de matanza en matanza, los casi 3 años de guerra civil extienden por toda España el dolor y el odio hasta límites insospechados. Varias generaciones de españoles mantuvieron abierta durante décadas la profunda herida de aquel recuerdo. Por el arco de triunfo de España, desfilan las huestes guerreras de Dios. Después de más de un año de guerra, el avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. En octubre de 1937, después de su victoria sobre las fuerzas del Frente Norte, leales a la República, Franco domina ya las 2/3 partes del territorio. En abril del 38, las tropas franquistas llegan al Mediterráneo. La República queda así mortalmente partida en 2. La situación para el bando republicano es desesperada. El gobierno vislumbra en esos momentos la posibilidad de prolongar la resistencia en espera de que el panorama europeo evolucione hacia posiciones más favorables a la causa republicana. Pero la batalla definitiva, el golpe de gracia para la República, es una negociación exclusivamente diplomática y se acaba de librar en Europa. Hitler, tras haberse anexionado Austria, reclama ahora los Sudetes en el norte de Checoslovaquia. Parece que Europa va a entrar inmediatamente en guerra. Pero en el último momento, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania firman el Pacto de Múnich, por el que las potencias democráticas aceptan sacrificar los intereses de Checoslovaquia en aras de la paz en Europa. Hitler se anexiona los Sudetes y los republicanos españoles comprueban con pavor la debilidad de los gobiernos democráticos. A pesar de eso, el gobierno inglés, francamente satisfecho por lo que considera un éxito para la paz a costa de Checoslovaquia, propone una negociación similar para solucionar la cuestión española. Los republicanos empiezan a temer que les va a tocar correr la misma suerte que a Checoslovaquia y declinan el ofrecimiento. Franco tampoco acepta. Los dirigentes republicanos han intentado ya, y lo seguirán haciendo hasta el último momento, alcanzar con Franco una paz negociada bajo ciertas condiciones que aseguren la vida y la dignidad de la causa republicana. Pero Franco se negará rotundamente una y otra vez. En el modo en que está conduciendo la guerra, evidencia que lo que busca
es aniquilar a la República y a sus seguidores hasta eliminar para siempre su influencia en España. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. No va a haber paz negociada. ...23 de diciembre de 1938... víspera de Nochebuena. Empieza la batalla de Cataluña, pero ya no es una batalla. Es solo el avance victorioso de unas tropas que apenas encuentran resistencia. En Barcelona cunde el pánico ante lo que se supone que va a ser una matanza cuando las tropas franquistas tomen la ciudad. Eso sucede el 26 de enero. Después de un avance casi sin lucha, los vencedores entran en Barcelona prácticamente sin disparar un tiro. Casi medio millón de personas hambrientas y sobre todo derrotadas se echan a las carreteras en un intento desesperado de escapar de la muerte física, ya que no han podido escapar a la muerte moral. Oficialmente, la guerra no ha terminado todavía, pero realmente con la caída de Cataluña ha terminado ya. El 27 de febrero, Francia e Inglaterra reconocen al gobierno de Franco. Aún queda Madrid. La capital de España está a punto de desintegrarse con todos sus habitantes dentro. La población ha llegado al límite de su resistencia. Hace ya mucho tiempo que no hay alimentos ni medicinas. Madrid padece enfermedades, hambre, desolación y miedo. A pesar de todo, los dirigentes republicanos intentan todavía inútilmente negociar una digna rendición y las milicias populares aún combaten. El 27 de marzo de 1939, la República abandona definitivamente el frente de batalla. Madrid se rinde. El 31 de marzo, a media tarde, las tropas de Franco alcanzan sus últimos objetivos. La guerra ha terminado, pero no para todos. Los cientos de miles de españoles que, vencidos y maltrechos, escapan a Europa movidos por la esperanza, huyen de la sombra de una guerra que, muy poco tiempo después, va a caer de nuevo sobre ellos como una maldición inexorable. Donde la pobreza llega a límites extremos. Eso sucede sobre todo en la mitad sur del país, donde muy pocos propietarios poseen la casi totalidad de las tierras. El trabajo es escaso y está mal pagado. Un jornalero cobra 5 pesetas diarias, la mitad que un obrero de la industria. La mala alimentación y la falta de higiene hacen que la esperanza de vida al nacer sea de tan solo 35 años. La tasa de analfabetismo es del 40%.
Uno de los primeros problemas abordados por el gobierno provisional de la República es el militar. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, emprende la modernización de las Fuerzas Armadas con una batería de decretos. El método de la reforma, a golpe de decreto, irrita a una parte de los militares. El problema religioso le estalla a la República de forma accidental un mes después de su proclamación, en mayo. Más de 100 edificios religiosos en toda España son incendiados por grupos de incontrolados. Las autoridades y una parte de la población asisten indiferentes a los asaltos. El anticlericalismo se hace una vez más presente en la calle. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el nuevo régimen no harán sino empeorar. La vida de la joven república transcurre a toda prisa. El gobierno provisional convoca para antes del verano elecciones a Cortes Constituyentes para consolidar la República. El país se llena de mítines a los que por primera vez los españoles acuden en masa. Se presentan a estas elecciones partidos de todas las tendencias, desde monárquicos hasta comunistas. Los partidos de la coalición republicano-socialista que asumieron el gobierno provisional salen vencedores. Entre ellos el más votado es el Partido Socialista, seguido por el Radical. La derecha queda reducida a una minoría testimonial. Con la apertura solemne de las Cortes, los diputados elegidos comienzan a elaborar la Constitución de la República. En diciembre, sin que haya habido consenso en su elaboración, se aprueba la Constitución. Su título preliminar proclama a España como una república de trabajadores de todas clases. Los chistes no tardan en aparecer. En este desgraciado país el Benimerín ya no puede vivir. Se le acorrala, se le ha dado la puntilla. Porque el primer artículo de la nueva Constitución dice: España es una república de trabajadores. Y yo, antes que renunciar a mis ideales de toda la vida y sucumbir, emigro. La Constitución de 1931 establece, entre otras cosas, la confesionalidad del Estado, el voto femenino, la enseñanza como atribución esencial del Estado, reconoce el derecho de las regiones a su autonomía y deja la puerta abierta al divorcio. Después de aprobada la Constitución, Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República y Manuel Azaña presidente del gobierno. En adelante, Azaña gobernará con los socialistas y con los pequeños partidos republicanos. El Palacio Real se convierte en la residencia oficial del presidente de la República. Cuando se instaura la República, la situación de la enseñanza primaria es, en palabras del ministro de Instrucción Pública, vergonzosa y dramática. Faltan tantas escuelas y maestros como las que en ese momento hay. El nuevo gobierno pone en marcha un plan extraordinario para crear 5.000 escuelas al año con sus respectivos maestros. El presupuesto de educación aumenta un 50%. El objetivo de este esfuerzo es el de poner en pie un sistema de educación público totalmente laico que sea capaz de sacar al país del secular atraso que padece. Diciembre de 1932. Los catalanes estrenan autonomía y presidente de la Generalitat, Francesc Macià. Meses antes, en las Cortes, ha sido aprobado el Estatuto catalán que proclama a Cataluña como región autónoma dentro del Estado español.
La República solventa así el problema catalán, que desde comienzos de siglo ha estado presente en la vida política española. Otras regiones, como la vasca y la gallega, están elaborando también sus estatutos. Para poder hacer esta bendición de coches el día de San Cristóbal, en un lugar público, la Iglesia ha tenido que pedir permiso a la autoridad gubernativa, ya que ha sido prohibido el culto público sin autorización. Las malas relaciones de la República con la Iglesia se han agravado con la aprobación de la Constitución, por la que la Iglesia pierde todos sus privilegios con el Estado. Además, y ateniéndose a su texto, el gobierno expulsa de España a los jesuitas y confisca sus bienes. Esta actitud por parte del poder hace que muchos católicos se distancien irremediablemente de la República. Pasados los momentos de euforia tras la llegada de la República, se hace evidente la división del movimiento obrero en torno a sus dos grandes sindicatos, UGT y CNT. Los socialistas han entrado en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, ocupa el Ministerio de Trabajo, desde donde adopta una serie de medidas legislativas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, establecimiento de un salario mínimo o la seguridad social y el seguro de enfermedad obligatorios. Los socialistas consideran a la República como el paso necesario para alcanzar sin violencia el Estado auténticamente socialista. La CNT, sin embargo, le declara la guerra a la República desde el primer momento. Los anarquistas, liderados por el sector más radical, los faístas, son partidarios de la insurrección violenta y continua, lo que ellos llaman la gimnasia revolucionaria, hasta lograr acabar con el Estado burgués republicano para establecer el comunismo libertario. En menos de 2 años, convocan 30 huelgas generales y más de 3.000 parciales. Se producen 400 muertos. La reforma agraria es de todas las reformas republicanas la más esperada. En España en ese momento hay 2 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que malviven con jornales de hambre. Los gobernantes intentan resolver el problema a base de aprobar leyes de expropiación a los terratenientes, pero las medidas se aplican lentamente y de forma contradictoria. La impaciencia y la indignación de los campesinos, tradicionalmente anarquistas, provocan en el campo una oleada de huelgas. Los conflictos sangrientos se multiplican. En enero de 1933, en el pueblo andaluz de Casas Viejas, la violencia alcanza el paroxismo. 23 muertos es el saldo trágico de un levantamiento de campesinos anarquistas brutalmente reprimido por la fuerza pública. La responsabilidad cae sobre el gobierno, que cada vez más erosionado por el modo en que ha llevado a cabo las reformas emprendidas, acabará presentando su dimisión en septiembre de 1933. Se convocan elecciones. Esta actuación de Antonia Mercé, la argentinita, corresponde a su actuación en París, donde ha alcanzado en este año de 1933 un gran éxito. Un éxito aún más difícil es el que consigue después de muerto y en su propia tierra, Vicente Blasco Ibáñez. Esta es la llegada a Valencia en octubre de 1933 de los restos mortales del escritor, fallecido 5 años antes durante la dictadura en Francia. Preside el entierro el presidente de la República, Alcalá Zamora. Además de un recalcitrante republicano, Blasco Ibáñez ha sido un escritor extraordinariamente popular, no solo en España, sino en todo el mundo, gracias a las adaptaciones cinematográficas de sus novelas. Aún está reciente el éxito de Los 4 jinetes del Apocalipsis, protagonizada por Rodolfo Valentino.
19 de noviembre de 1933. Esta es la primera vez que votan las mujeres en unas elecciones nacionales. La asistencia femenina a las urnas es masiva. Este es el momento en el que el presidente de la República y su mujer llegan a votar. El resultado de las elecciones suponen el triunfo de la coalición católica CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles. Le siguen los radicales de Lerroux. Los socialistas son terceros con la mitad de escaños que en 1931. Azaña, con solo 5 diputados, es el gran derrotado. El descalabro de la izquierda es total. El centrista Alejandro Lerroux es encargado de formar gobierno. «20 muertos y 60 heridos es el resultado del atentado anarquista en Puzol, Valencia, contra el tren rápido Barcelona-Sevilla. Este atentado forma parte de lo que la FAI llama gimnasia revolucionaria, que ha puesto en marcha después de las elecciones con insurrecciones armadas en varios puntos de España, que causan un total de 89 muertos. El año 1934 se estrena con la cifra del 500.000 de parados. La inquietud social aumenta. Los socialistas, desilusionados de su participación en el gobierno de Azaña, que se ha saldado con su derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques, a la izquierda del partido, encabezada por Largo Caballero, se hacen con el control del partido y del sindicato y comienzan a preparar después de las elecciones una huelga general revolucionaria cuyo objetivo será la creación de un Estado socialista. Amenazan con llevarlo a cabo cuando la CEDA entre en el gobierno. En febrero de 1934 crean un comité revolucionario que preside Largo Caballero. Julio de 1934. El Tour de Francia, que ha cumplido 30 años, acapara la atención de los españoles. Este año participa por primera vez un equipo español formado por 4 ciclistas. Los años anteriores había participado en solitario Vicente Trueba, más conocido como la Pulga de Torrelavega, que había ganado el premio de la montaña. En este Tour los españoles vuelven a conquistar el premio al mejor escalador, pero esta vez el héroe es Federico Ezquerra. También de haber pasado el primero Gran Premio de la Montaña. ¡Viva España! ¡Viva España! Septiembre de 1934. Coincidiendo con el comienzo de curso, se jubila en la Universidad de Salamanca el catedrático de griego don Miguel de Unamuno. Tiene 70 años. Con ese motivo se le tributa un homenaje nacional que preside el presidente de la República, Alcalá Zamora. A Unamuno se le nombra rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Otoño de 1934. El dirigible Conde Zeppelin hace escala en Sevilla, camino de Estados Unidos. Lleva en su cola la esvástica, el símbolo nazi. Hitler, que había llegado al poder en Alemania el año anterior, se ha hecho con el poder absoluto. La democracia en Alemania ha sido aniquilada. Alejandro Lerroux es invitado a sobrevolar Sevilla. Lerroux esperará al 4 de octubre para anunciar la entrada de 3 hombres de la CEDA en su próximo gobierno, desafiando así a los socialistas que habían amenazado con una huelga general revolucionaria si la derecha católica entraba en el gobierno. Asturias, 5 de octubre. En la cuenca minera se pone en marcha la sublevación obrera que los socialistas han estado preparando durante el año. Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de la Policía y se apoderan de sus armas. Cargados de dinamita, toman Oviedo, coreando la consigna UHP,
Uníos, hermanos proletarios. Asturias es el único lugar donde la izquierda, incluidos los anarquistas, se han unido para la insurrección que de momento ha triunfado. Este es el aspecto de Oviedo después de haber sido tomada por los mineros tras una larga batalla. Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, el nuevo presidente de la Generalitat, proclama el Estado catalán. Se independiza así de la República Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada por el ejército. Se producen más de 40 muertos. El gobierno suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno declara el estado de guerra y encarga al general Francisco Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Franco manda a Asturias por mar a la Legión y a los regulares, y por tierra a tropas procedentes de Galicia. La lucha dura casi 2 semanas y es de una extrema brutalidad. La dureza de los combates, las torturas y asesinatos en la zona controlada por los mineros y en la conquistada por las tropas no llegan a ser conocidos por la población española porque el gobierno impone la censura de prensa. A pesar de todo, se llega a saber que los revolucionarios han asesinado a 40 sacerdotes y 60 civiles, que el ejército por su parte ha ejecutado sumariamente a otros tantos sublevados, que los muertos de la subversión en todo el país alcanzan la cifra de 1.300, que los heridos son más de 3.000 y que las cárceles se llenan con miles de presos, alrededor de 15.000, como estos de Oviedo que son mostrados ante la Cámara. Con la Revolución de Octubre se abre un abismo entre las dos Españas que no hará sino aumentar. Madrid, 20 de octubre de 1935. 200.000 personas llegadas de toda España se dirigen hacia el campo de Comillas, donde Manuel Azaña va a dar un mitin. Ha pasado un año desde la Revolución de Octubre y la izquierda ya se ha recuperado de su derrota. Azaña pide el entendimiento entre los partidos de izquierda para hacer el último esfuerzo por rescatar la República de manos de la derecha. Febrero de 1936. El gobierno de coalición de centroderecha cae y se convocan nuevas elecciones. La novedad de la campaña es el Frente Popular, una coalición de partidos que van desde la izquierda republicana hasta los comunistas, pasando por los socialistas. Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de la Revolución de Octubre. El 17 de febrero de 1936. Simpatizantes del Frente Popular toman las calles para celebrar el triunfo de la coalición. El Frente Popular ha conseguido la mayoría absoluta de escaños, aunque la diferencia de votos con relación a la derecha es de apenas un 1%. Lo más llamativo es la práctica desaparición de los partidos centristas. El mapa político queda dibujado en 2 grandes bloques, uno a la derecha y otro a la izquierda. Manuel Azaña se hace cargo del gobierno, formado únicamente por republicanos moderados, ya que los socialistas no han querido participar en él. Desde los primeros momentos comienzan a oírse rumores sobre un próximo golpe de Estado. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno es decretar la amnistía para los presos. Otra es trasladar a los generales Franco y Mola a Canarias y Navarra, respectivamente.
7 días después de las elecciones, el 23 de febrero, ondea en el Estadio Olímpico de Barcelona la bandera nazi. Se va a celebrar un partido de fútbol entre las selecciones de España y Alemania. Mientras los jugadores alemanes saludan al estilo fascista, los españoles, capitaneados por su portero Zamora, saludan puño en alto. España pierde 2-1. A partir de las elecciones, la radicalización de la política se hace cada vez más evidente. Las juventudes de los partidos se militarizan. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo organizada por los socialistas. En ella desfilan las juventudes socialistas que acaban de fusionarse con las comunistas. La operación ha sido bendecida por Largo Caballero, que ahora es conocido como el Lenin español. El fervor revolucionario se respira entre estos jóvenes. Estas otras imágenes corresponden a un partido de ideología fascista de reciente creación, Falange Española, que dirige José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Aunque apenas han conseguido 50.000 votos en las últimas elecciones, están creciendo como la espuma. El enfrentamiento a tiros entre los bandos políticos deja en apenas 4 meses más de 200 cadáveres en las calles. ...7 de julio, San Fermín. Como todos los años, a las 8 de la mañana comienzan en Pamplona los encierros. También es en Pamplona donde el general Mola está ultimando los preparativos para la rebelión militar que se avecina. ...16 de julio... Empieza en Madrid el rodaje de una de las primeras películas españolas con desnudos. Se trata de Carne de fieras. Nunca llegará a estrenarse. ...17 de julio, viernes. La Legión inicia en Marruecos el levantamiento. La primera plaza en sublevarse es Melilla. Las noticias llegan a Madrid, donde no se detectan signos de alarma. Madrid, 18 de julio, sábado. La tranquilidad durante la mañana es total, pero pronto empiezan a llegar noticias de Melilla, de Sevilla, donde los rebeldes han tomado la ciudad, y de otras partes de España, donde está triunfando el levantamiento militar. El gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marruecos. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. Las noticias del éxito de la sublevación en varias provincias desata la alarma entre la población. Las masas obreras se echan a la calle para pedir al gobierno que reparta armas. El gobierno, desbordado por la multitud, cede. El pueblo se arma. Barcelona, 19 de julio. Las sirenas de los barcos son la señal que los anarquistas utilizan para llamar a la defensa de la ciudad frente a los sublevados. Después de un auténtico baño de sangre, los rebeldes son obligados a rendirse. Lo mismo ocurrirá ese día en Madrid y en otras ciudades. Pasados los primeros días, los insurgentes controlan solo la tercera parte del país. El golpe ha fracasado.
Pasado el golpe, los generales Franco y Mola, que han dirigido las operaciones, comprenden que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán conseguir la victoria. Desde los primeros momentos son miles los españoles que de uno y otro lado se dirigen a los frentes en que ha quedado dividida España. Con el fracaso del golpe, España queda desgarrada entre dos extremismos políticos. En una parte del país estalla la revolución, en el otro, la contrarrevolución. No hay terrenos intermedios. Los dos bandos se aplican a hacer un sangriento ajuste de cuentas que llena el país de muertos de uno y otro lado. En total, más de 150.000 españoles serán asesinados en las retaguardias durante la guerra. El ejército sublevado lo manda el general Francisco Franco, que ha sido designado por sus compañeros generalísimo de los ejércitos. El ejército republicano carece de un mando único. La guerra civil se convertirá en una guerra de desgaste que durará 3 largos años. Unos 140.000 soldados morirán en los campos de batalla. Detrás, en la retaguardia, los civiles que viven en las ciudades son bombardeados sin piedad, buscando aterrorizar a sus habitantes y desmoralizar a su ejército. ...19 de mayo de 1939, Madrid. Este es el desfile de la victoria. Lo preside el ganador de la guerra civil, el general Francisco Franco. Participan en él 120.000 soldados. Entre los participantes en el desfile están fuerzas de la Legión Cóndor alemana y los camisas negras italianos que han luchado junto al ejército franquista. El nuevo régimen, nacido de la victoria en la guerra civil, establece un sistema de partido único resultado de la fusión de la Falange Española y los tradicionalistas. El régimen se proclama a sí mismo como totalitario. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional
El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. El desfile de los perdedores había comenzado mucho antes de acabar la guerra. Los primeros en salir habían sido los miles de niños evacuados durante la contienda desde las zonas de guerra y enviados a otros países. Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra, México y Rusia fueron los países de acogida. Después se produjo el éxodo civil. A medida que los republicanos iban perdiendo la guerra, más de 300.000 personas salieron del país por las fronteras que permanecían abiertas con Francia. Por último salen los soldados, más de 200.000. Muchos de ellos acabarán participando poco después en la Segunda Guerra Mundial, que está a punto de empezar. El último trágico desfile, el de los presos capturados por las tropas franquistas, recorre España buscando acomodo en campos de concentración y cárceles. Son unos 300.000 hombres, de los cuales 30.000 van a ser juzgados y ejecutados a lo largo de los 5 años siguientes. Entre los presos también hay extranjeros, miembros casi todos de la Internacional Comunista, que han luchado en las brigadas internacionales. La España del año 1939 es un país en ruinas. Económica y humanamente agotado, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más profundo de su identidad. La pobreza, el hambre y el miedo son la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos. Continuar viviendo es la larga y difícil tarea que tienen por delante. Los alimentos escasean y solo pueden ser adquiridos en mínimas cantidades mediante una cartilla de racionamiento. En España se pasa hambre. A comienzos de los años 40 hace su aparición el Nodo, abreviatura de noticiarios y documentales de proyección obligatoria en todos los cines. Esta va a ser la ventana que el régimen intenta utilizar para uniformar y despolitizar a la población. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. El enorme poder que habían tenido durante la República los sindicatos históricos desaparece radicalmente nada más terminar la guerra. De hecho, son declarados ilegales y son sustituidos por el Sindicato Vertical, sindicato único de afiliación obligatoria. La pretensión política del Sindicato Vertical es la de acabar con la lucha de clases. Su método es el paternalismo. Los productores que integran la orquesta a 260 metros de profundidad dan una audición de música española ante más de 700 mineros que abandonan por unos momentos las faenas de la explotación para deleitarse con este regalo de arte que les hace con feliz iniciativa cultural la Central Nacional Sindicalista. A mi mente acuden
recuerdos de otros tiempos y todo se hace oscuro para mí. Para los españoles de posguerra, el gran problema es poder comer. El desabastecimiento interior alcanza niveles insospechados. La especulación y el extraperlo doblan los precios y el racionamiento de comida se endurece. El propio régimen, asustado por el cariz que están tomando las cosas, organiza una manifestación contra el extraperlo. Cuando silenciosa la noche misteriosa envuelve con su manto la ciudad, el eco de tu voz escucho junto a mí y siento que es mayor mi soledad. Como consecuencia de las penurias, son muchos los niños que padecen el entonces llamado mal de los ganglios, la tuberculosis. El gobierno crea el patronato antituberculoso para atender a algunos de los niños que lo padecen. Durante estos años, mueren al año cerca de 30.000 personas víctimas de esta enfermedad. El problema de la falta de alimentos se agrava con la sequía que devasta al campo español en los años 44, 45 y 46, los años más secos del siglo. La pertinaz sequía es la recurrente expresión en que se apoya el régimen para justificar la falta de pan. Pasados los momentos eufóricos de la victoria, la Iglesia emprende la tarea de catolizar a toda la sociedad española para intentar borrar de este modo el furioso anticlericalismo de la República. El régimen, por su parte, considera y trata a la Iglesia como a uno de sus pilares esenciales